Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Guadalupe, soy responsable de Relaciones Internacionales del Club Europeo y les doy la bienvenida a nuestro primer desayuno diplomático virtual, en este caso a distancia del año. Estamos encantados de poder retomar este ciclo que llevamos a cabo ya desde el año pasado, con el acompañamiento de la delegación de la Unión Europea. En esta ocasión vamos a tener la presencia de la señora embajadora de la Unión Europea en la Argentina, Aude Maillot-Coliche, que nos va a hablar de, bueno, el motivo de la celebración del Día de la Europa, que es este sábado 9, día de mañana justamente, y también va a tocar algunos temas que tienen que ver con la actualidad europea en el marco de la pandemia que estamos viviendo todos a nivel internacional. Quiero agradecerles a todos la presencia. Sé que vamos a contar con la presencia de socios y amigos del Club Europeo, de universidades, estudiantes, distintas organizaciones, personal de las embajadas europeas en la Argentina, cámaras de comercio también europeas en la Argentina, así que bueno, estamos muy contentos y vamos a dar inicio a este evento con la proyección de un video institucional referente a la celebración del Día de Europa. Muchas gracias. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gran placer estar esta mañana con ustedes para celebrar un día antes, el 9 de mayo, que es el Día de Europa. Hace 70 años, el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, hacía una declaración que fue al origen de lo que es la integración europea. La frase central de esa declaración dice: Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Hoy todavía la Unión Europea se está creando gracias a solidaridades de hecho. La integración europea al día de hoy es muy profunda. Empezó
con una integración económica. Primero se puso junto la producción de carbón y acero, y después se fue extendiendo a todos los aspectos de la economía para que juntos los países tendrían tanta interdependencia que ya en la guerra entre ellos no fuese posible, que era el propósito principal. Y desde ese entonces, efectivamente, no hubo guerras dentro de la Unión Europea. Es el gran éxito de la Unión Europea. La integración europea ha seguido en muchos ámbitos y hoy en día hay políticas comunes en comercio exterior, tenemos una moneda común, tenemos una política agrícola, política de pesca y mucho más. Y también tenemos sistemas de solidaridad entre países, entre regiones más ricas y más pobres, para transferencia de fondos, para ayudar al desarrollo de todos a la vez. También la Unión Europea no es un país como tal y la soberanía está todavía compartida entre los países miembros de la Unión Europea. Y de hecho, eso se ve en ciertos momentos justamente de crisis. Los momentos de crisis son los momentos en los cuales la Unión Europea a veces no puede responder a todas las demandas que se le dirigen a sus instituciones, porque no siempre tiene las herramientas para responder, porque simplemente los países, los Estados miembros, todavía no han dado todas las competencias a la Unión Europea. Y es cuando justamente la solidaridad de hecho crea nuevas competencias a nivel europeo. ¿Por qué estoy diciendo esto hoy? Porque justamente la crisis que estamos pasando ahora con la pandemia del coronavirus tiene estas características. Un primer ejemplo. Cuando hubo cierre de fronteras y cierre de los espacios aéreos, nos encontramos todos los países con ciudadanos afuera de nuestros países que no podían más regresar. Había en Argentina unos 10.000, 15.000 europeos varados, como se dice, en Argentina. Pues ahí, cuando sí hay una ciudadanía europea que permite a los europeos de un país que quizás no tienen embajada en Argentina de dirigirse a otra embajada europea para pedir ayuda, tampoco hay una competencia consular para la delegación de la Unión Europea, que es la embajada para la Unión Europea como tal. Son las diferentes embajadas de cada país que se ocupan de sus ciudadanos. Lo que pasó en ese momento fue justamente un gran movimiento de solidaridad entre las embajadas. Y desde la Argentina hemos podido repatriar hasta ahora hasta 8.000 personas, 8.000 ciudadanos europeos a Europa. Todavía hay un esfuerzo que continuar, pero ya esto fue un gran logro y una gran demuestra de la solidaridad de hecho que existe entre las embajadas. El otro ejemplo concreto es ¿qué pasó cuando se declaró la crisis del coronavirus en Europa? Acordarán probablemente que cuando se estalló la pandemia en el mes de febrero, la primera reacción fue un poco de repliegue. Es decir, como la Unión Europea como tal no tiene competencia en políticas de salud, y tampoco tiene, por ejemplo, en política de educación, son todavía ámbitos en los cuales los países se organizan, no hay una reglamentación común, etc. Y entonces cada país, al momento de descubrir la contaminación tan grande, el contagio tan grande que había con el COVID, el primer reflejo fue ¿cómo hago para proteger a mis ciudadanos? Y hubo un momento de desconcierto, de un poco de espanto, y uno decía, pero ¿por qué no se ayudan entre sí? Están sufriendo mucho Italia, España y los países nórdicos porque no apoyan, etc. Pero eso justamente poco a poco se organizó.
se organizó otra vez, repito, con una solidaridad de hecho, que es realmente el fundamento de la construcción europea que después se institucionaliza y se sistematiza, como en otras crisis. Lo que me parece importante destacar es que la respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus se organizó justamente a través de, sobre la base de sus valores fundamentales. Los valores fundamentales de democracia, de solidaridad y de multilateralismo, que son realmente los pilares de la integración europea. ¿Por qué veo a la democracia como un elemento muy importante de la respuesta de la Unión Europea a la crisis del coronavirus? Pues porque cuando hay una crisis como esta, puede parecer que los regímenes autoritarios, populistas, como tienen más poder, al cual no hay que ceder. No hay que ceder porque la democracia es esencial para poder luchar contra una pandemia como esta, porque solamente las buenas soluciones solamente surgen del trabajo en equipo, de todos. Y la democracia es transparencia de información, es debate, libertad de expresión, libertad de emprender. Y todo eso toma mucho tiempo y en periodo de crisis efectivamente puede ser una desventaja, pero es la garantía de que haya resultados eficaces. Y en este tiempo de crisis coronavirus, la Unión Europea ha tenido que demostrar su habilidad a través de la democracia de sus Estados miembros a dar respuesta. Mientras tanto, está también sujeta a ataques con noticias falsas que intentan descredibilizar sus instituciones y su gobernanza. Pero a esto tampoco no vamos a ceder y estamos luchando, dando información a nuestros ciudadanos, la más veraz, la más fiable posible, lo que es muy importante para lo que concierne también la información sobre cómo protegerse del coronavirus. Vemos tantas cosas falsas y que son realmente peligrosas para la gente que lo ven y lo creen. Entonces, primero, democracia. Segundo, solidaridad. Otro pilar sobre lo cual la Unión Europea se apoya para responder a la crisis del coronavirus. Solidaridad adentro de las fronteras de la Unión Europea, pero también afuera de sus fronteras. ¿Cómo se organizó después del primer momento de sorpresa, espanto con el contagio del coronavirus? Bueno, primero se organizó una solidaridad entre países, a través de lo cual, por ejemplo, médicos rumanos y noruegos llegaron a Italia para apoyar. También Alemania recibió pacientes de Francia e Italia. Austria y República Checa mandaron equipos de protección y detergente a Italia. Todo esto apoyado con un sistema de intercambio de necesidades y ofertas, de oferta y de venta, vamos a decir, a nivel de la Unión Europea y con un cierto apoyo financiero del presupuesto europeo. También se organizaron centrales de petición de qué se necesitaba en qué lugar a nivel de medicamentos, a nivel de equipamientos, y había una central y todavía hay una central para permitir una distribución en función de la demanda y conocer dónde está la oferta. Además de esta solidaridad entre los países miembros, en lo que es el aspecto sanitario de la crisis sanitaria también ha causado, como ustedes lo saben, la cuarentena, y la cuarentena está creando una crisis económica. Entonces, frente a la crisis económica y frente a los desafíos que plantea, a nivel de la Unión Europea se ha decidido
flexibilizar las reglas que pueden tener, que son a veces un poco fuertes y que a nivel económico los países, por ejemplo, no pueden sobrepasar una cierta tasa de déficit público o de inflación. Y también en la Unión Europea, por ejemplo, está prohibido la ayuda a las empresas, la ayuda estatal a las empresas, por la razón que cuando hay una ayuda estatal a una empresa, entonces la competencia entre las empresas de los diferentes países no es la misma. Bueno, en este periodo a nivel Unión Europea se decidió flexibilizar todo esto para que los países puedan contratar más deuda para responder a las necesidades y también para que puedan apoyar a sus empresas, puedan apoyar al empleo en ese momento. Hubo una gran discusión a un momento dado sobre la posibilidad de crear un endeudamiento mancomunado, los famosos Corona Bonds. Y eso nunca fue posible, sobre eso nunca fue posible ponerse de acuerdo entre los países. Entonces, lo que se hizo fue otra cosa y se crearon fondos nuevos con nuevos presupuestos para que los países que lo necesitan puedan obtener financiamiento para ayudar a sus empresas y ayudar al desempleo parcial en las empresas. Entonces, soluciones se encontraron después de mucha discusión. Como lo decía al principio, es una cuestión de democracia y eso toma tiempo, pero los resultados se están dando y la solidaridad se está haciendo. Solidaridad adentro de la Unión Europea y, como lo decía, también solidaridad hacia afuera de la Unión Europea. Inmediatamente, al principio de la crisis, la Unión Europea se movilizó, primero vis-à-vis de China. Cuando estalló la crisis en China, se envió 56 toneladas de material a China para poder luchar contra la pandemia. Y también se envió fondos a la Organización Mundial de la Salud para gestionar las necesidades. Segundo, también el presupuesto de cooperación de la Unión Europea fue reorientado para responder a las necesidades que surgen de la crisis del coronavirus. Hubo un paquete de 15 billones de euros que se creó con el presupuesto existente, pero para responder en todos los países del mundo y especialmente en los países más pobres, que serán los más vulnerables frente a la crisis, mayoritariamente en África, pero también en otros países del mundo. En Argentina, la primera acción fue mandar a kits de limpieza de filtros de agua para las comunidades Wichi en el norte de Argentina. Esta crisis en las comunidades indígenas en el norte del país se conocía antes del coronavirus, pero se hacía aún más aguda y aún más indispensable tener agua limpia en el contexto del coronavirus. Y llegó material y va a llegar más para apoyar ahí. También en la Argentina hemos propuesto a los ministerios y se han dado intercambio de experiencias con sus pares en Europa sobre cómo enfrentar a la crisis, qué tipo de ideas se desarrollaron en Europa que posiblemente la Argentina puede utilizar y viceversa. Porque en este asunto de la pandemia somos todos iguales, no se conoció esto antes, tenemos que inventar la manera de enfrentar y cada uno con su realidad económica y social. Pero estos intercambios de experiencia los podemos promover y hacer gracias a los programas de cooperación que tenemos, que son programas birregionales entre la Unión Europea y América Latina, que se llaman Eurosocial, que se llama el Pacto sobre temas de seguridad, sobre políticas públicas que hoy en día son muy importantes adaptar a la crisis. También en Argentina hemos reorientado o acelerado ciertas acciones del programa Spotlight, que quizás han escuchado sobre violencia de género. Sabemos que lamentablemente
En momento de cuarentena, la violencia doméstica está en aumento, la violencia de género, también la violencia hacia los niños, que es muy lamentable. Y gracias al programa Spotlight hemos podido apoyar a los centros de atención, reforzar los centros de llamados, en conjunto, por supuesto, con un trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social y las provincias, en lo cual el programa está activo. También estamos activos para los refugiados, que ya teníamos un programa de apoyo a los migrantes refugiados en Argentina, y ahí también se va a dar un apoyo específico a esa población vulnerable. La solidaridad al internacional afuera de la Unión Europea es también el hecho de actuar y de trabajar a través del multilateralismo. Y eso decía que era el tercer pilar, a través de lo cual la Unión Europea decidió enfrentar a la crisis del coronavirus. El multilateralismo para la Unión Europea es fundamental en las relaciones internacionales. Y concretamente hubo se concretó de manera muy exitosa el lunes pasado, y le voy a decir cómo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado a que los diagnósticos de COVID-19, así como los tratamientos y vacunas futuros que vamos a encontrar, que toman tiempo, pero que vamos a encontrar, que estos sean disponibles y accesibles para todos, incluso por los países o las personas de bajo recurso. Para poder lograr esto se necesitan financiamientos. Y la Unión Europea lanzó una gran operación de recaudación de fondos con un propósito de llegar a 7,5 billones de euros para poder financiar los programas de investigación, la producción de estas herramientas, de manera que puedan después distribuirse fácilmente y a precios más bajos. Esta operación de recaudación de fondos tuvo lugar el lunes pasado y en pocas horas participaron muchas entidades, tanto públicas como de la sociedad civil. Entonces, varios países, por supuesto, participaron: Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Saudi Arabia y otros. Y también las grandes organizaciones de salud mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Wellcome Trust, otras grandes organizaciones activas en temas de salud. También personas famosas participaron. Madonna dio 1 millón de euros. Pues hemos visto a través de la recaudación de fondos para el bienestar de la humanidad, la gente quiere contribuir, quiere participar. Y eso es una buena noticia en sí para las relaciones internacionales. Hemos visto en el pasado recién que había muchos roces, muchas luchas de poder, y eso la Unión Europea no quiere seguir con eso, y al contrario, quiere promover este multilateralismo, esta solidaridad y esta manera cooperativa y colaborativa de trabajar entre países en el mundo. Eso sería el mensaje principal que quería dejar en el día en el cual estamos celebrando 70 años desde la declaración del Robert Schuman que lanzó la Unión Europea en 1950, y agradezco mucho al Club Europeo, a Andrea Guadalupe y a todo el equipo técnico que está detrás de ella por haber tenido la posibilidad de hablar de estos temas con ustedes esta mañana. Y sus agradecimientos. Los agradecidos somos nosotros desde ya. Y vamos a pasar ahora
vamos a pasar ahora 2 videos institucionales que muestran un poco lo que acaba de referir la señora embajadora en cuanto a la acción solidaria que se lleva a cabo con la comunidad wichí en Salta, y también a las acciones de repatriación de europeos hacia sus distintos países y la colaboración de todas las embajadas presentes aquí en la Argentina. Por favor. Soy Julieta Bernal de Cruz Roja Argentina y nos encontramos aquí en el campamento base al norte de la provincia de Salta. Con el apoyo de la Unión Europea estamos recibiendo 800 filtros familiares y comunitarios para que las personas puedan potabilizar agua y mejorar sus condiciones de vida. La emergencia fue declarada en febrero del 2020 en 3 departamentos diferentes: Orán, San Martín y Rivadavia. La Agencia Humanitaria de la Unión Europea se desplegó durante las semanas del 16 de febrero y visitó a las comunidades. Este material pudo llegar a pesar de los desafíos del carácter logístico vinculados a la pandemia del COVID-19, desde París hacia Buenos Aires y de Buenos Aires hacia Salta. Y bueno, volvimos ahora después de estos videos tan interesantes, y vamos a abrir ahora la posibilidad de que los asistentes nos envíen sus preguntas que vamos a poder formularle a la señora embajadora. Así que si quieren enviar sus preguntas, las vamos a recibir y las vamos a poder formular. De todos modos, señora embajadora, yo ya tengo aquí algunas preguntas que me llegaron de antemano, así que le voy a leer de qué se trata. Nos preguntan, usted un poco ya lo había comentado, pero bueno, ¿cuáles son las lecciones que dejó la primera fase de propagación del virus en Europa y por qué tardó un poco la comunidad europea en reaccionar, digamos, como comunidad en sí? Bueno, un poco como intenté explicarlo en mi presentación, la Unión Europea no tiene una competencia en materia de salud. Y entonces, en el principio, los países han tenido que encontrar la manera de responder, porque la primera responsabilidad de un país es proteger a sus ciudadanos. Y a la vez, faltaba en Europa muchas de las herramientas sanitarias que se necesitan para luchar contra el COVID-19. Faltaban los famosos barbijos y faltaban probablemente otras herramientas. Y entonces los países, la primera reacción fue, ¿cómo hago yo para proteger a mis ciudadanos? Poco a poco, diría bastante rápido, pero obviamente cuando uno está sufriendo el tiempo parece muy largo y eso es bien normal, pero finalmente relativamente rápidamente, después 2, 3, 4 semanas, se organizó esta solidaridad entre países en función de yo tengo esto, te puedo apoyar con esto, y lo que hizo la Unión Europea como institución es generar las plataformas que permiten este intercambio y saber dónde está la demanda, dónde está la oferta. Y ahí hemos visto muchos casos concretos de apoyo mutuo
Y poco a poco también las herramientas llegaron y permitieron de generar políticas de salud mucho más contundentes. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque recibió muchas críticas la Unión Europea en un primer momento, y quizá, claro, como usted dice, la gente no sabe que la Unión Europea no tiene competencia en temas de salud, que es de cada país por separado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la contestación. Tengo aquí otra pregunta que me hace uno de los asistentes con respecto a los refugiados. Dice, ¿cómo afectará la crisis del coronavirus al rol de la Unión Europea frente a también la crisis, por cierto, de los refugiados en Europa, ¿no? Particularmente. Bueno, exactamente como lo estamos también intentando apoyar en Argentina, la Unión Europea está muy apegada al principio de los derechos humanos para todos, ¿no? E incluso para los migrantes y los refugiados. Así que se sabe que son poblaciones vulnerables y en ese sentido se busca apoyar y ver cómo se puede justamente proteger a esas poblaciones, tanto dentro como afuera de la Unión Europea. Ahora el tema de la libre circulación dentro de la Unión Europea, que es otro tema vinculado a lo que es la migración, es un tema que en sí también ha sido muy sorpresivo en el desarrollo de la crisis. Como ustedes saben, la gran mayoría de los países de la Unión Europea hacen parte del espacio Schengen, que permite la libre circulación, es decir, que ya no hay fronteras entre los países del espacio Schengen. Pues el espacio Schengen, que fue creado en 1985, lo que permite es que cuando hay situaciones excepcionales, los países pueden decidir restablecer las fronteras. Restablecer una frontera no significa necesariamente de que la frontera está cerrada, significa que se puede restablecer controles. Y es lo que pasó, porque para poder controlar la venida y la salida de gente de los territorios nacionales para ver cuál es la evolución del contagio en estos países, se restableció estos controles fronterizos. Lo que se cuidó es permitir de que siga el flujo comercial también entre los países, porque estamos tan integrados a nivel económico y comercial que cerrar fronteras o no permitir el flujo comercial hubiera sido dramático en el término de abastecimiento dentro de Europa. Y el espacio Schengen también es un espacio de fronteras hacia afuera de la Unión Europea. Y el 17 de marzo pasado se decidió de parte de los países miembros Schengen, con una propuesta de la Comisión Europea, de cerrar estas fronteras hacia el exterior. Y estas fronteras van a estar cerradas hasta el 15 de mayo. Y el 15 de mayo, que es pronto, ¿no?, se va a reevaluar si es necesario seguir con este cierre de fronteras en función de la situación sanitaria. Eso sería también un complemento a lo que sabemos de tanta gente que viaja de un lado y del otro dentro de la Unión Europea, pero también hacia afuera y hacia adentro. Bueno, muchísimas gracias. Tengo aquí otra pregunta que, bueno, usted también de alguna manera había tocado. La Unión Europea tomó medidas extraordinarias por la crisis y obviamente se ve una fuerte caída de la economía. ¿Piensa usted que la Unión Europea podrá enfrentar la crisis social y económica del día después? Bueno, no se puede saber si va a poder recuperar exactamente todo como estaba, y la crisis es muy fuerte, obviamente, pero podemos contar con bases sólidas. Las bases sólidas es primero que la economía de los países de la Unión Europea antes de la crisis estaba relativamente buena. Segundo, tenemos mecanismos de protección social en Europa muy desarrollados, y que están preexistentes. Tercero, tenemos un Banco Central Europeo independiente que está listo a hacer todo lo que sea posible para ayudar a la economía europea para retomar fuerzas.
Y también, bueno, tenemos esa moneda común, el euro, que permite seguir con una cierta fuerza común y no estar en este momento también con economías y con monedas que estarían jugando a la depreciación. Así que, y añadiendo a lo que ya había dicho, obviamente, ¿no? Medidas que se están tomando a nivel Unión Europea para apoyar a los países que apoyan a su vez a las empresas, al desempleo parcial, para generar, para que se puedan mantener en este periodo de cuarentena. Bueno, todo ese conjunto de medidas permite ser, espero, optimista para el futuro y también dar respuestas adecuadas. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Una pregunta que es muy interesante porque tiene que ver con los temas de medio ambiente, que la Unión Europea siempre está tan ocupada y preocupada por mantener. Si usted piensa que la crisis que estamos viviendo, que llevó, por cierto, a la rebaja del precio del petróleo, una rebaja que nunca se había visto, digamos, una cosa inusitada, que va a hacer que el petróleo esté, digamos, muy barato, por cierto, muy accesible. Si usted piensa que esto puede ser un riesgo para llevar adelante las políticas del Green Deal, ¿cierto?, que ustedes sostienen tanto en la Unión Europea. Bueno, obviamente después de un bajón de la economía se hace todo para recuperar lo más rápido posible y probablemente la atracción de lo que es el petróleo a bajo costo no va a ayudar a la transformación ecológica que habíamos emprendido. Vale. Sin embargo, sigue absolutamente prioritario para la Unión Europea, que lo ha repetido desde el principio de la crisis del coronavirus, sigue prioritario la transformación de la economía europea hacia una economía verde. Es el Green Deal, como lo mencionaste, que fue lanzado por la Comisión Europea en el principio de su gestión. La nueva Comisión Europea empezó su gestión al mismo momento que el gobierno argentino actual, en diciembre pasado, y al principio de año lanzó su Green Deal. Y ya saben que la Unión Europea estaba muy activa en términos medioambiental y tuvo un liderazgo importante en todo el trabajo de la lucha contra el cambio climático. Pero ahora se trata realmente de cambiar totalmente, de hacer esa revolución verde transformativa de la economía europea. Y una demostración de esto, de esta voluntad que sigue, es que justamente para estas ayudas estatales a las empresas de la cual hablaba en mi exposición, que normalmente son prohibidas dentro de la Unión Europea hacer ayudas de Estado a una empresa, bueno, ahora están permitidas, pero bajo ciertas condiciones. Y la condición principal siendo que la empresa que recibe una ayuda estatal se tiene que comprometer con transformaciones medioambientales. Ajá. Y bueno, como francesa noté, probablemente pasó con otros diría, empresas o Estado, pero noté que Air France había recibido una ayuda estatal importante del Estado francés con este compromiso de tener políticas muy fuertes de lucha contra el cambio climático. Y, por ejemplo, van a tener que dejar ciertas líneas aéreas internas de trayectos de menos de 2 horas para favorecer el uso del tren, que es menos contaminante. Entonces, este compromiso sigue. Por supuesto, en el primer momento, al momento de tomar, bueno, no podemos descartar que será más difícil utilizar energías limpias, etcétera, pero la voluntad política y las medidas serán tomadas en este sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, varias preguntas, digamos, estoy tratando de condensar por tema, ¿no? El tema de cómo puede llegar a impactar esta crisis con respecto a la región, nuestra región, digamos, Mercosur, en el futuro, o en el acuerdo ya firmado, pero bueno, a desarrollar
el acuerdo económico entre Mercosur y Unión Europea, que se firmó el año pasado. Bueno, Andrea, como ya lo sabes porque me has escuchado muchas veces, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no es solo un acuerdo económico, es un acuerdo de asociación. Siempre insisto mucho en eso, porque justamente es importante tomar esto en cuenta. Un acuerdo de asociación tiene su parte política de cooperación y obviamente hay la parte del acuerdo de libre comercio, que es muy importante, no lo podemos negar, que es bastante central, pero el hecho que también esto se enmarque en un acuerdo de asociación le da una significación política a lo que es la asociación entre las dos regiones. Y lo que mencioné en mi exposición del gran apego de la Unión Europea a lo que es el multilateralismo, me parece que el acuerdo Unión Europea-Mercosur lo que ofrece es justamente la asociación de dos bloques que son a favor del multilateralismo y que van a llevar esta voz a nivel multilateral mundial. Y en ese sentido, creo que este acuerdo que estamos finalizando con los detalles técnicos, etcétera, será muy importante en las relaciones internacionales mundiales y en ese sentido tendrá mucho impacto. En la parte comercial también decía todavía hace un año en exposiciones que me pedían que el acuerdo EU-Mercosur lo que ofrece es un marco de interacción, un marco de trabajo conjunto, comercial, económico, transferencia de tecnología, diálogos, etcétera. Y ese marco tiene que poder servir a una realidad que va a cambiar. Eso lo decía en un año, porque no sabemos todavía cómo la economía digital será, etc. Y hoy estamos frente a una nueva realidad que no podíamos prever, claro, después con esta pandemia, que nos crea una realidad en la cual también nos damos cuenta que es importante en ciertas áreas de nuestra soberanía nacional de tener acceso a medicamentos, a instrumentos de salud, a alimentos, etcétera, cerca de casa. Entonces, esa nueva realidad necesariamente también se va a inscribir en lo que es el funcionamiento de este acuerdo Unión Europea-Mercosur en todos sus aspectos. Entonces, tenemos una base que va a terminarse, que se va a firmar, que se va a ratificar, y en función de la nueva realidad nos va a servir a tener un gran impacto al beneficio de nuestros ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos porque hay muchas preguntas. A ver, aquí me están preguntando un diputado nacional, ¿cuáles son los próximos pasos, según su criterio, que tomará o debería tomar la Unión Europea en el proceso de integración? Y yo le pregunto, ¿integración europea? Es decir, seguramente se refiere, ¿no?, a eso. Bueno, exactamente, es una excelente pregunta que es justamente lo que intenté comunicar con la frase de Robert Schuman en su discurso. Repito la frase central de este discurso: Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Lo que hemos visto es que cada crisis en Europa ha creado una nueva realidad que permitió una profundización de la integración. Eso lo vimos con la crisis financiera del 2008, que se decía que será el fin del euro, que sería la salida de... Caramba. Tuvimos la migratoria, y en la crisis migratoria lo que había pasado es que
no se habían puesto de acuerdo todavía los Estados miembros sobre una situación sobre una política de visado europeo. Y no sé si me escuchan porque veo que mi conexión a internet no está muy estable. Ya volvió. Se cortó unos segunditos, pero ya te escuchamos bien. Muy bien. Entonces, estaba diciendo que en cada crisis la Unión Europea tuvo la ocasión de justamente profundizarse, porque lo que se vio es que para gestionar crisis conjuntamente se necesita más integración. Fue el caso de la crisis financiera 2008 y fue el caso de la crisis migratoria 2015. Y ahora estamos frente a otra crisis que otra vez surge en una área en la cual la Unión Europea no tenía competencia, que los Estados miembros no le había dado competencia en los tratados, que es la política de salud. Entonces, probablemente, diputado, habrá que profundizar esta integración europea en materia de salud y lo que es fundamental es trabajar sobre la soberanía europea en todos los sectores esenciales para los ciudadanos. Y creo que eso es una tendencia que ya existía antes de la crisis del coronavirus y que, como se dice, con esta crisis se dice, bueno, no se crean nuevas cosas o nuevas tendencias con la crisis. Lo que pasa es que hay tendencias preexistentes que con la crisis se desarrollan mucho más rápido. Pues esto es el caso de la soberanía europea. Desde antes de la crisis ya la Unión Europea había empezado a mirar muy de cerca lo que son las inversiones extranjeras dentro de su territorio, en sectores industriales estratégicos, por ejemplo, y analizando y poniendo como quizás límites a estas inversiones extranjeras por parte de entidades que no respetan las mismas reglas de libre comercio y libre emprendimiento en otras partes del planeta. Y entonces esa soberanía también ahora la vemos cuando necesitamos ciertos medicamentos, ciertos equipamientos, etc. El comercio libre es necesario, pero a la vez hay que prever que podamos ser soberanos en ciertas áreas esenciales para la ciudadanía. Sí, gracias. Se han visto movimientos bastante interesantes en cuanto a las inversiones de empresas en China, ¿no? Ha habido algunos movimientos de retiro justamente después de esta crisis porque consideran probablemente que es un riesgo demasiado elevado tener tanta producción, ¿no es cierto?, en China. ¿Qué comentario le merece a usted esta observación? Bueno, lo que es cierto es que parece ser que habrá un cierto movimiento de relocalización para ciertos rubros que permiten producir más cerca del consumidor. Pero eso no va a pasar en todo, ¿no? Porque no va a ser posible que pase en todo y tampoco es deseable. Quiero recordar que lo que hizo la mundialización del comercio es hacer salir muchos países de la pobreza. Y eso solo nos podemos felicitar que muchos países salieron de la pobreza pudiendo contribuir y participar del comercio mundial, produciendo, etc. Entonces, sí, habrá probablemente cierta relocalización, quizás que algunas que están empezando ahora, pero será todo un cálculo de lo que se necesita y de lo que se quiere. Bueno, muchas gracias. Y la última, un poco con respecto a la Argentina, ¿no? Cómo, más allá de todo lo que ustedes colaboran y hacen para ayudar en esta crisis, ¿cómo ve usted la respuesta argentina frente a la crisis? ¿Cómo es su evaluación de lo que estamos haciendo para paliarla? Bueno, a esa pregunta voy a responder como una residente en Argentina, ¿no? Porque no me permitiría juzgar la acción del gobierno argentino. Yo creo que fundamentalmente la Argentina tuvo la gran sabiduría de escuchar a la Organización Mundial de la Salud muy temprano y de tomar las medidas necesarias
para poder tener tiempo también de prepararse, porque la Argentina, como fue el caso de los países europeos, tampoco tenía todas las herramientas de salud para poder enfrentar un pico de contagio muy rápido. Entonces, un tiempo de preparación era necesario, lo que sabemos por los del gobierno argentino que es lo que hicieron. Y entonces, y también interesante, creo, especialmente en Argentina, es que los vínculos muy fuertes que hay entre Argentina y Europa ha hecho que los argentinos fueran sensibilizados muy temprano a lo que era el contagio por el coronavirus. Con todos los italianos y orígenes italianos que hay aquí en Argentina y también españoles y otros, pero es que veían lo que pasaba ahí. Y no tuvieron dificultad en ponerse en cuarentena estricta del día a la mañana, porque francamente cuando se ve en Argentina fue realmente muy rápido y yo creo que este vínculo cultural ayudó mucho a que la gente se diera cuenta y ya esté consciente y esté con buena voluntad para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya la vamos a liberar porque podríamos seguir preguntándole todo el día, pero bueno, no queremos fatigarla. De parte del Club Europeo y de parte de todos los asistentes, obviamente le queremos agradecer muchísimo su participación, valiosísima por cierto, y bueno, volver a felicitarla a usted y a todo lo que representa Europa, porque mañana se hace esta gran celebración del Día de Europa, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por su participación, señora embajadora. Muchas gracias, Andrea Guadalupe, y que nos sigan en las redes sociales mañana porque habrá sorpresa, mensaje y sorpresa musical para todos. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a terminar el evento. Vamos a enviar para cerrar un video muy simpático de unos saludos de nuestra comunidad. Pero bueno, yo simplemente me resta agradecer, por supuesto a la señora embajadora, por supuesto a todos ustedes que nos están acompañando en este evento, que esperamos sea el primero de muchos, que seguramente vamos a poder hacer de esta forma remota, porque nuestros tradicionales desayunos que hacíamos tan simpáticos, presenciales, no creo que sea posible retomarlos por ahora, por un tema de que no se puede juntar a tanta gente en un mismo lugar, así que seguramente vamos a conservar esta modalidad hasta fines de año con distintos países europeos, siempre con embajadores representándolos. No puedo dejar de mencionar que nuestro Club Europeo nace emulando un poco lo que es la Unión Europea. Entonces nosotros mañana 9 de mayo cumplimos como club 17 años de vida, así que para nosotros es un gran orgullo cumplir tantos años. Yo estoy en el club hace 16, son muchos años ya realmente, así que estamos muy contentos y bueno, también vamos a poner algún flyer para recordar la fecha, ya que no podemos hacer ninguna celebración en especial. Queremos recordarles que desde el Club Europeo, más allá de este ciclo de desayunos diplomáticos, tenemos un programa de radio que se llama Hola Europa, que se emite los días jueves de 18 a 19 horas por Radio Cultura, FM e Internet, y que también para esto contamos con el apoyo de la delegación de la Unión Europea a la Argentina, lo que nos llena de orgullo y de satisfacción. Así que nuevamente agradecerles a todos, los esperamos obviamente en el próximo desayuno, que esperamos sea en el mes de junio, y hemos preparado un muy fresco y muy simpático videíto con saludos de integrantes de nuestra comunidad del Club Europeo, de distintas nacionalidades, que van a saludar por el Día de Europa, en sus idiomas, en el idioma de cada país. Así que con estos saludos nos despedimos y bueno, los esperamos en el próximo desayuno diplomático
de la Unión Europea y Club Europeo. Muchísimas gracias. Desde la colectividad española en la República Argentina queremos desearles ¡Felicidades, Europa! Wir schicken euch viele liebe Grüße zum Europatag, alles Gute und auch viele weitere gute und schöne Jahre zusammen. Tschüss. Desde la colectividad húngara saludamos a Europa en su día. Európa napján üdvözlünk benneteket a Buenos Aires-i magyar közösségből. Hej alla europeiska systrar och bröder. Vi skickar en svensk hälsning till er allihopa i dessa konstiga tider. Vi håller ihop. Alors... Bonjour Europe! Bonjour à tous! De la part de la communauté française, nous souhaitons une excellente journée de l'Europe. De parte de la comunidad francesa, feliz día de Europa! Nous vous souhaitons à tous un joyeux jour de l'Europe. La comunidad portuguesa presenta sus saludos a Europa en su dia. A continuar juntos e com muita força. Parabéns, Europa!